Amigos, bienvenidos a USA en Español. Comienza la venganza de los países occidentales en contra de la Federación Rusa que ponen a temblar a Vladimir Putin. Quédense hasta el final del video para que conozcan todos los detalles de lo que está ocurriendo con esta nueva medida que los países democráticos y libres comienzan a tomar y que pudiera darle un giro a la guerra de Ucrania. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, los países occidentales, países democráticos y libres, han comenzado a tomar medidas más enérgicas en contra de esta invasión que Vladimir Putin lamentablemente decidió iniciar en Europa del Este y que ha traído consigo una crisis humanitaria y también, por supuesto, millones de personas que han tenido que huir de ese país, miles de víctimas que continúan sumándose a esta tragedia. Pues algunos países europeos han comenzado a ejecutar medidas sin precedentes como parte de las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Moscú. La Unión Europea, en un esfuerzo conjunto, está enviando en este momento una señal muy clara al presidente ruso Vladimir Putin de que el ataque militar a Ucrania debe de detenerse inmediatamente y esta tragedia no puede continuar por el bien de toda la humanidad. Fíjense lo siguiente, ustedes saben que algunos países occidentales han sido muy criticados desde que comenzó la guerra porque no han sido lo suficientemente contundentes, es decir, no han querido entrar en una confrontación militar directa en contra de la Federación Rusa por los riesgos que esto pudiera traer. Algunos de ellos incluso dicen, si la OTAN se mete en Ucrania, esto sería el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Por supuesto, nadie quiere permitir que continúe escalando la situación en Ucrania, pero sí es necesario que los países occidentales, como dije anteriormente, países democráticos y libres comiencen a tomar medidas mucho más enérgicas, no solamente por el bien de Ucrania, por el bien de toda Europa y de toda la humanidad, porque la ambición de Vladimir Putin no se va a detener en Ucrania. Recordemos, él ya se lo anunció al mundo, no es ningún secreto para nadie. La idea de él es volver a reconstruir la Unión Soviética e instaurar el sistema socialista y comunista que ha fracasado a lo largo de la historia en todos los países donde ha querido ser implementado. Italia expulsó a 30 diplomáticos rusos por razones de seguridad nacional el día de hoy. Así lo dijo el día martes el ministro de Relaciones Exteriores italiano, el señor Luigi Di Maio, justamente cuando se encontraba en Alemania en una gira por ese país. Aprovechó el momento para hablar con los medios de comunicación e informar la medida que el gobierno italiano comienza a ejecutar a partir de este momento y cuando se le da solamente algunas horas a estos diplomáticos rusos para que salgan inmediatamente de ese país como represalia justamente por esta invasión de Moscú en territorio ucraniano que al parecer no piensa terminar prontamente y por el contrario se ha estado extendiendo por poco más de un mes. La decisión tomada de acuerdo con otros socios europeos y atlánticos fue necesaria por razones relacionadas con nuestra seguridad nacional, así lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Italia. En el contexto de la crisis actual, justamente resultante de la agresión injustificada en contra de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Italia está disponible para actuar como garante de la seguridad y la paz en Ucrania y haremos lo que sea necesario para llevar a cabo este trabajo, así lo dijo el ministro el día de hoy. Recordemos justamente Italia, uno de los países europeos que se ha solidarizado con Ucrania y por supuesto se encuentra en contra de esta guerra ilegal e injustificada que Vladimir Putin inició unilateralmente. Recordemos, no hubo ninguna agresión previa. Los ucranianos no estaban bombardeando Moscú. Los ucranianos estaban tranquilos en su país, queriendo vivir en democracia y en libertad, pero esto le molestó a Vladimir Putin, quien de un día para otro envió al ejército ruso a masacrar a toda una población. Por otra parte, España, está expulsando unos 25 diplomáticos y personal de embajadas rusas que representan una amenaza para los intereses de la seguridad de nuestro país.
Así lo dijo el martes el ministro de Asuntos Exteriores español, el señor José Manuel Álvarez, en una conferencia de prensa en Madrid, también para dar a conocer a los medios de comunicación las medidas del gobierno español que comienza también a tomar en solidaridad con Ucrania, y son medidas que se están tomando en conjunto con toda la Unión Europea, con todos los países justamente que pudieran ser afectados próximamente también y que ya son afectados indirectamente por esta guerra indiscriminada que la Federación Rusa comenzó en Ucrania. Las expulsiones también se producen tras las terribles acciones de los últimos días en Ucrania, especialmente en Bucha, así lo dijo el ministro Álvarez, en referencia a las imágenes de civiles ucranianos asesinados en esa localidad a quemarropa. Recuerden, esto fue catalogado como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad que la Corte Penal Internacional se encuentra investigando en este momento. La oficina de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de España dijo que los expulsados tendrán algunos días para prepararse para su partida. La lista no incluye por ahora al embajador de Rusia en España, también añadió la oficina de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, anunciando la medida a través de los medios de comunicación. Por otra parte, Suecia ha expulsado a 3 diplomáticos rusos el día de hoy por llevar a cabo operaciones de inteligencia en el país, violando las relaciones diplomáticas, así lo dijo el día martes la ministra de Asuntos Exteriores sueca, la señora Ann Linde, en una rueda de prensa en Estocolmo, condenando los crímenes de guerra cometidos por la Federación Rusa en Ucrania, en referencia también a las escenas que ocurrieron en Bucha. Recuerden muy bien, el día de ayer traje un video acerca de esta tragedia que ocurrió en esta ciudad que se encuentra cerca de la capital de Kiev, en Ucrania, donde las tropas rusas se retiraron. Vladimir Putin dijo: voy a retirar las tropas, voy a dejar a esa población en paz, pero resulta que cuando las tropas rusas se estaban retirando, Vladimir Putin y la Federación Rusa les dio la orden de masacrar a la población de esa ciudad, y estas imágenes han comenzado a dar la vuelta al mundo desde el día de ayer y han llenado de asombro a toda la comunidad internacional por lo despiadado que han sido las Fuerzas Armadas de Rusia en ese país. Agregó también que Suecia quiere ver un quinto paquete de sanciones lo antes posible en contra de Rusia, que vaya más allá en lo que respecta a las exportaciones rusas de combustibles fósiles, lo que va justamente a herir de muerte a la economía de la Federación Rusa, quien se encuentra bastante golpeada por todas las sanciones que ha recibido desde que comenzó la guerra hace poco más de un mes. Por otra parte, Letonia, o como se le conoce en inglés a este país, Latvia, anunció el martes que cerraría 2 consulados rusos y expulsaría al personal por la invasión rusa en Ucrania. Así lo dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Se le dijo al embajador ruso en Letonia que los consulados en las ciudades letonas de Daugavpils y Liepāja deben cerrar y que su personal abandone el país a fines de mes, así agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Latvia en un comunicado también para informar las acciones que emprende este país como consecuencia de las acciones ocurridas en Ucrania, específicamente en la ciudad de Bucha. La decisión se tomó en solidaridad con Ucrania, en su lucha contra la guerra y la agresión militar no provocada e injustificada que fue iniciada unilateralmente por Rusia. Así se lee en el comunicado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, hablando justamente con los medios de comunicación para informar las acciones conjuntas que la Unión Europea comienzan a tomar en contra de Vladimir Putin. Algunos otros países europeos, incluyendo Francia, Alemania, Dinamarca, también los Países Bajos, decidieron expulsar diplomáticos rusos. Dinamarca dijo el martes que expulsó a 15 presuntos oficiales de inteligencia rusos. Según afirma, trabajaban encubiertos como diplomáticos en ese país para justamente recabar información de inteligencia y poder ser enviada a Moscú. Recuerden, amigos, que el presidente ruso Vladimir Putin trabajó en inteligencia antes de ser presidente de ese país y, por supuesto, se vale de los cargos diplomáticos para enviar e infiltrar personas que no tienen nada que ver con la diplomacia, pero para ejecutar labores de inteligencia en algunos otros países.
La expulsión de los diplomáticos rusos es un paso miope que inevitablemente conducirá a medidas de represalias, así lo dijo el portavoz del gobierno ruso, el señor Dmitry Peskov, a los periodistas en una conferencia telefónica regular el día martes como respuesta a estas acciones de los países europeos en contra de la Federación Rusa. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.